la Universidad Autónoma Metropolitana, como casa abierta al tiempo, está atenta a los retos educativos que se presentan por esta pandemia mundial. Por ello, desea poner a tu alcance materiales audiovisuales que te ayuden a seguir estudiando y aprendiendo. Aquí te ofrecemos el curso Filosofía de Kant, que se imparte en nuestra licenciatura en Filosofía de la UAM Unidad Iztapalapa. Vamos a abrir entonces lo que nos toca ver el día de hoy. Y si ustedes se fijan, aquí estamos nuevamente recordando justamente el cuadrito que acabo de mostrarles. La analítica de los principios comprende los axiomas de la intuición, las anticipaciones de la percepción, las analogías de la experiencia y los postulados del pensamiento empírico. Son principios, son la analítica de los principios. Bueno, en términos generales, ¿qué entendemos por principio? Por principio entendemos un juicio, un enunciado, una proposición. Vamos a decir el principio de identidad, el principio de conservación de la materia. ¿Qué son? El principio de la gravitación, en fin, ¿qué son los principios? Son siempre enunciados o juicios. Bueno, entonces vamos a hablar aquí de esos principios que constituyen la segunda parte, junto con la analítica de los principios, de la lógica trascendental. Entonces, para Kant, el saber está constituido por intuiciones, por percepciones, por experiencias y por el pensamiento empírico. El saber puede ser de alguno de estos tipos, de alguna de estas clases. La intuición va a dar lugar a los axiomas de la intuición. La percepción se va a regir por las anticipaciones de la percepción. Las experiencias van a estar gobernadas por el principio que llamamos analogías de la experiencia, y el pensamiento empírico va a estar igualmente regido por los postulados del pensamiento empírico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte de la crítica de la razón pura? Vamos a examinar cada uno de estos principios que gobiernan en nuestra forma de conocer. Primero vamos a hablar, pues, de la intuición y de los axiomas de la intuición. Y vamos a decir que eh, la intuición ofrece lo que se presenta a nosotros como extendido fuera de nosotros, como dilatado en el espacio y el tiempo. Esto que se nos presenta como fuera de nosotros, como extendido en el espacio y el tiempo, dice Kant, esto es una magnitud extensiva. Es una magnitud y además es extensiva. Es una magnitud porque es una pluralidad la que se nos presenta extendida fuera de nosotros. Es una pluralidad que como veíamos la sesión pasada, está siempre referida a su unidad. No puede no estar referida a una unidad, porque no puede ser un estallido disperso de datos.
Es una magnitud porque es una pluralidad que siempre queda referida a su unidad. Pero además esta magnitud, es decir, lo que se nos presenta dilatado en el espacio y el tiempo como fuera de nosotros, es una magnitud extensiva. Esto, la extensión, nos va a recordar a lo que ya vimos en la estética trascendental. Si ustedes se recuerdan, la primera vez que hablamos de extensión fue en la estética trascendental. Repasen las sesiones en las que nos dedicamos a la estética trascendental. Esta magnitud es extensiva porque en ella hay partes. Ella está compuesta de partes. Esta magnitud tiene un carácter aditivo, una parte que se adiciona a otra y esta a otra más, y así sucesivamente. Estas partes tienen un carácter aditivo de suma, porque las partes preceden a la representación del todo. Cada parte se va sumando una a la otra hasta llegar a formar un todo. Entonces, Kant nos pone un ejemplo. Dice, el número 3 supone el número 2 y el número 2 supone el número 1. El número 3 presupone los números 1 y 2. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí tenemos datos intuitivos que vamos adicionando uno con otro, de modo que estos datos intuitivos llegan a formar una magnitud extensiva. Y justamente decir que los datos intuitivos llegan a constituirse en una magnitud extensiva, eso es lo que señala el axioma de la intuición. Los axiomas de la intuición, los axiomas de la intuición, no son otra cosa que decir que nuestros datos intuitivos se constituyen en magnitudes extensivas. Siempre. Nuestros datos intuitivos siempre se van agregando de modo tal que constituyen magnitudes extensivas. Entonces, podríamos decir de otra manera, los objetos de las ciencias naturales se dan en la intuición. Todos los objetos de las ciencias naturales se dan en la intuición. No hay un solo objeto de la ciencia natural que no se dé en la intuición. Denme un ejemplo, díganme un caso de un objeto de la ciencia natural que no se dé en la intuición. No hay. Es decir, que todos los objetos de la ciencia natural se den en la intuición, quiere decir que son extensos espaciotemporalmente. Son extensiones espaciotemporales. Y por ser extensiones espaciotemporales, pueden ser cuantificables. Cuantificables de una manera, cuantificables de otra manera, pueden ser cuantificables por las distintas ciencias naturales. Y dentro de una ciencia natural, vamos a suponer, por ejemplo, la física, pueden ser cuantificables de distinta manera. Son cuantificables. Entonces, ¿qué está diciendo Kant cuando nos habla de los axiomas de la intuición? Está diciendo que la intuición, que las formas de la intuición, el espacio y el tiempo pertenecen al sujeto.
son formas del sujeto, son formas subjetivas, y que esta manera en que nosotros los cuantificamos es nuestra manera de cuantificarlos. Entonces, esto significa que la intuición debemos distinguirla de la sensación. Hay que distinguirla de la sensación. Las intuiciones ofrecen al sujeto algo que no viene de él, que viene del mundo exterior. Entonces, esta realidad que es dada al sujeto y que no está puesta por el sujeto, esta realidad que procede del mundo, esta realidad que es lo existente, nos está haciendo ver que justamente estamos ante un idealismo trascendental que es a su vez un realismo empírico. Por ser convertible este realismo trascendental con un idealismo empírico, no estamos en una posición, por ejemplo, como la de Hegel, que no habría sino idealidad. No, aquí estamos reconociendo un dato intuitivo que nos es dado, que no es puesto por el sujeto y que es la realidad del mundo exterior. Y que esta realidad del mundo exterior se organiza en la forma de magnitudes extensivas. Este es, en resumen, lo que dice el axioma de la intuición. ¿Alguien tiene alguna duda por el momento? Entonces, podría yo decir así, en resumen, de los axiomas de la intuición, podemos decir que, primero, todos los objetos de la ciencia natural se dan en la intuición y se presentan como un dato intuitivo, es decir, como una magnitud extensiva. Estoy citando B202. Todos los objetos de la ciencia natural, todos, en realidad no son otra cosa que magnitudes extensivas. Fíjense en qué grado de abstracción estamos. Y por eso les digo, denme un dato de la ciencia natural que no sea una magnitud extensiva. Ahora sí que, como decían antes, os reto, ¿verdad?, a que me presenten un ejemplo en donde un objeto de la ciencia natural no sea una magnitud extensiva. Bueno, aquí tenemos otra vez el cuadro con el que empecé esta sesión del día de hoy y que es el mismo cuadro con el que terminábamos la sección pasada de la analítica de los conceptos. Decía yo cuando terminábamos, decíamos que la analítica de los principios comprenderá los axiomas de la intuición, que ya sabemos qué significa qué significa un axioma de la intuición, que toda intuición es una magnitud extensiva, no significa otra cosa, una magnitud extensiva. Y esta analítica de los principios contiene además las anticipaciones de la percepción, las analogías de la experiencia y los postulados del pensamiento empírico. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Todos los objetos de la ciencia natural se nos presentan como magnitudes extensivas. Este es un axioma. Bueno, entonces, vamos a las anticipaciones de la percepción.
Las anticipaciones de la percepción son la segunda condición que se necesita para que el entendimiento forme sobre la base de las sensaciones subjetivas un juicio objetivamente válido, es decir, un juicio de percepción. Primero se necesitan los axiomas de la intuición. Primero necesitamos que todo todo lo fuera de nosotros se nos presente como magnitud extensiva. Pero además necesitamos que estas percepciones sean consideradas como la conciencia empírica en la cual las sensaciones, las anticipaciones de la percepción tomarán a las sensaciones adoptando la forma de intuición. Vean ustedes la diferencia que hay aquí. Aquí, de intuición, pasamos a percepción. La segunda condición que necesitamos para que el entendimiento forme sobre la base de sensaciones subjetivas un juicio perceptivo objetivamente válido son las anticipaciones de la percepción. La percepción no es otra cosa que la conciencia empírica en la cual las sensaciones adoptan la forma de intuición. Las sensaciones son lo que el sujeto recibe del mundo exterior. Las sensaciones son lo real, lo que no pone el sujeto, lo que recibe el sujeto, lo que es dado al sujeto. Pero para que estas sensaciones tomen la forma de una intuición y podamos tener una percepción, se necesita que el fenómeno extendido en el espacio y el tiempo tome justamente esa forma de fenómeno. Es decir, que las sensaciones se transformen en percepciones y que se transformen en percepciones gracias a la forma de la intuición. Entonces, podemos decir, las anticipaciones son los ingredientes a priori de las sensaciones. Por eso son anticipaciones, porque son los ingredientes a priori de las sensaciones. A ver, ¿todo el mundo me va siguiendo? ¿Nadie está perdido? Muy bien. Entonces, todas las sensaciones, independientemente de su contenido empírico, todas las sensaciones tienen cierta fuerza, es decir, tienen cierto grado de influencia sobre los sentidos. Aquí, aquí tengo un error, es sobre los sentidos, cierto grado de influencia o cierta magnitud que puede ser mayor o menor, sobre cierto grado de influencia sobre los sentidos. Lo voy a corregir para cuando les pase el apunte final. Entonces, como resumen, podríamos decir, todo objeto de experiencia posible, y acá teníamos también todo objeto de ciencia natural, todo objeto de la ciencia natural, todo objeto natural que se da en la intuición. Vean ahora aquí, todo objeto de posible experiencia debe ser representable tanto en su forma intuitiva de extensión espacio-temporal como en su forma de contenido de intensidad sensorial.
de anticipación de la percepción, tanto en su forma intuitiva de extensión espaciotemporal, axiomas de la intuición, como en su contenido de intensidad sensorial, anticipaciones de la percepción. Es decir, aquí las anticipaciones de la percepción señalan que toda sensación, independientemente de su contenido empírico, tiene cierta fuerza que se da sobre los sentidos. Ese sería nuestro resumen. Todo objeto de experiencia debe ser representable tanto en la forma intuitiva de extensión espaciotemporal como en su forma de intensidad sensorial, de efecto sobre nuestros sentidos. Bueno, entonces, ¿hay aquí duda? Puede ser mayor o menor. Podríamos decir, aquí estamos hablando de una magnitud. Aquí, en los axiomas de la intuición, estamos hablando de una magnitud. Aquí es de un quantum, de extensión. Aquí estamos hablando, en las anticipaciones de la percepción, estamos hablando de ya no un quantum, sino de una cualidad, de una cualidad que se ejerce sobre, de una intensidad sensorial, de una cualidad que se ejerce sobre la percepción, sobre los sentidos. ¿Dudas o preguntas? Porque somos seres sensibles, somos seres que tenemos sentidos y que reciben esta cualidad en mayor o menor intensidad. Aquí la magnitud no es cuantitativa, aquí la magnitud es intensiva. Acá la magnitud es cuantitativa. Aquí la magnitud es cuantitativa. Aquí, en este otro punto, la magnitud es intensiva. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Tienen alguien? ¿Alguien? Bueno, entonces No. vamos a proseguir. Vamos a hablar del tercero de los principios de la analítica de los principios, las analogías de la experiencia. Las analogías de la experiencia la vamos a hacer equivalente a la conexión necesaria de representaciones. Es decir, que pensamos de acuerdo a los axiomas de la intuición. Es decir, pensamos de acuerdo a que todos los objetos de la ciencia natural son magnitudes extensivas. Pensamos de acuerdo a las anticipaciones de la percepción, según la cual todo objeto de posible experiencia tiene un contenido de intensidad sensorial. Y ahora vamos a ver que todo objeto de posible experiencia guarda una conexión necesaria entre diversas representaciones. A ver, la palabra analogía. La palabra analogía viene de un término griego que significa relación de semejanza entre cosas distintas. Relación de semejanza entre cosas distintas. ¿Quién podría en estos momentos dar un ejemplo de alguna analogía que les viniera a la mente? Nadie tiene.
Un ejemplo de analogía. Y empezábamos la clase hablando de poesía y la poesía siempre está hecha, construida sobre analogías. Nadie tiene en la mente ninguna analogía. Yo les voy a decir varias. Aquí, para tratar de ilustrar una relación de semejanza entre cosas distintas. Una relación de semejanza entre cosas distintas. Las vidas son ríos que van a dar al mar, que es la muerte. Estoy citando un viejísimo poema de los principios, de los primeros poemas de la lengua castellana, de las cantigas de Alfonso el Sabio. Los ríos son, la vida se asemeja a ríos que van a terminar en el mar, que es la muerte. Nuestras vidas son como ríos que terminan en el mar, que es la muerte. Pues claro, nuestras vidas no son ríos, pero se parecen a los ríos, porque todos los ríos mueren en el mar. Y claro, el mar no es la muerte, pero sí es el fin de los ríos. Aquí hay una semejanza entre vida y río, mar y muerte. Hay una analogía. Voy a señalar otra analogía. Voy a decir, por ejemplo, los molinos de viento persignan el horizonte. Los molinos de viento persignan el horizonte, porque sus aspas, al moverse, parece como si estuvieran haciendo una cruz, trazando una cruz con la cual el molino estuviera persignando el horizonte. Entonces, claro que el molino no persigna, por supuesto, es simplemente una semejanza entre dos cosas distintas. Bueno, si tenemos clara la palabra analogía, ¿qué puede haber de analogía en nuestra experiencia? Así como todo objeto de la ciencia natural se nos presenta como una magnitud extensiva, así como todo objeto de experiencia posible se nos manifiesta como una intensidad sensorial, ¿qué puede tener de analogía la experiencia? Dice Kant que las analogías de la experiencia son los principios a priori que hacen posible que entre distintas percepciones pueda establecerse una relación que guarda un enlace necesario. Las diferentes percepciones pueden establecer relaciones que tienen enlaces necesarios. A ver, para Kant hay tres formas de la relación de percepciones. Las percepciones se pueden relacionar de tres maneras, de tres formas de enlace, por lo cual entonces habría tres analogías de la experiencia. Esta experiencia se basaría en percepciones y en pluralidad de percepciones que se relacionan entre ellas. Las percepciones se pueden relacionar entre ellas según, primera, el principio de permanencia de la sustancia. Las percepciones
se pueden relacionar entre ellas, según el principio de sucesión temporal de la ley de la causalidad. Y tercera, las percepciones se pueden relacionar entre ellas según el enlace de la simultaneidad, según la ley de la acción recíproca. A ver, aquí quiero llamar la atención de ustedes sobre esta primera palabra, permanencia. Sobre esta segunda palabra, sucesión. Y sobre esta tercera palabra, simultaneidad. Y quiero, por favor, remitirlos a aquella parte de la estética trascendental en donde hablábamos y a aquella parte de la analítica de los conceptos en donde hablábamos de sustancia y permanencia. Sustancia, accidente y permanencia. Sucesión y causa-efecto. Y por último, simultaneidad o agente-paciente, acción recíproca, para que establezcan en estas analogías de la experiencia la vinculación. Si acá hablábamos, si aquí estábamos hablando de extensión, de magnitudes extensivas, de cantidad, si acá estábamos hablando de cualidad, aquí estamos hablando de relación, de relación. Entonces, la primera, pues, de estas relaciones es el principio de permanencia de la sustancia. Primera analogía de la experiencia, el principio de permanencia de la sustancia. Aquí Kant busca aplicar el concepto de sustancia a los fenómenos. ¿Por qué a los fenómenos? Porque habíamos ya dicho que teníamos primeramente los axiomas de la intuición en donde se ofrece lo que se presenta a nosotros como dilatado en el espacio y el tiempo, los fenómenos, como magnitud extensiva. Pues bien, los fenómenos, que es en última instancia a lo que nos estamos refiriendo, los fenómenos se nos presentan según la relación de permanencia de la sustancia. ¿Qué es sustancia? Sustancia no es otra cosa que permanencia de los fenómenos. Los fenómenos son cualidades cambiantes de un sustrato permanente, podríamos decirlo de esta otra manera. En la primera analogía de la experiencia, Kant busca aplicar el concepto de sustancia a los fenómenos, de modo que podamos decir que los fenómenos son cualidades cambiantes de algo que permanece. Y este enunciado, este principio, porque estamos hablando de que un principio es siempre un juicio, es un enunciado, este principio es un enunciado sintético a priori forzoso para que tengamos conocimiento de la naturaleza. Imprescindible si es que queremos llegar a tener conocimiento de la naturaleza, si es que queremos llegar a tener, voy a decirlo de esta manera, conocimiento experimental, tratando pues de dividir el conocimiento en dos grandes rubros, el conocimiento teórico y el conocimiento experimental. El conocimiento experimental
Para que tengamos conocimiento experimental, los fenómenos se nos tienen que presentar como un sustrato, como lo cambiante de un sustrato permanente. Si no, no podemos tener objeto de experiencia. Si no, no podemos tener objeto de ciencia natural. Cualquier objeto de conocimiento de la ciencia de la naturaleza se nos presenta así, como un fenómeno entendido como una cualidad cambiante de un sustrato permanente. Y decir esto, que los fenómenos son cualidades cambiantes de sustratos permanentes, es hacer un enunciado sintético a priori, por el cual, un enunciado sintético a priori, que es forzoso para llegar a hablar de un objeto de la ciencia natural. Bueno, vamos a ver que este principio de permanencia de la sustancia, esta primera analogía de la experiencia, consta, para demostrarla, su argumento consta de 5 pasos. Su demostración consta de un presupuesto que tiene 5 secciones, 5 argumentos. Y los tenemos aquí, cada uno de ellos en un color distinto. El primero, el supuesto es que hay fenómenos cambiantes. Partimos de ese supuesto. Tenemos fenómenos cambiantes. Vamos a decir algo tan simple como, en la mañana esta piedra está fría y al mediodía esta piedra está caliente. Y en la noche esta piedra vuelve a estar fría. Hay fenómenos cambiantes. Hay diferentes grados de temperatura, podríamos decir como ejemplo. Ese es un supuesto, que hay cambios. Y que yo necesito explicar el cambio, que yo estoy buscando la razón de ser de estos cambios. El supuesto es, pues, que hay fenómenos cambiantes. El primer paso del argumento, el primer argumento es que la representación del cambio no es posible sin un marco de referencia. Eso ya lo habíamos visto también en la estética trascendental, cuando decíamos que la sucesión exige la permanencia. Y cuando yo les daba a ustedes aquel ejemplo tan sencillo, tan simple, de que cuando estamos estacionados en una calle que está empinada, que está de subida, y estamos esperando que nos toque la luz verde, y de repente nuestro coche se desliza, no sabe hacia abajo. Hay un momento en que no sabemos si el coche que teníamos al lado se adelantó hacia arriba o si nosotros fuimos los que nos deslizamos hacia abajo. No sabíamos cuál de esas dos cosas sucedía. Y sucedía cuál de esos sucesos, cuál de esos cambios, cuál de esas sucesiones es la que estaba ocurriendo. Si nosotros bajamos o si el otro subió. Y decíamos que para averiguarlo necesitábamos salirnos de esa sucesión y buscar algo permanente. Y decíamos, volteamos a ver el árbol que está en la banqueta, el poste de la luz que está enfrente de la casa, etcétera, etcétera. En fin, decíamos que no podemos hablar de sucesión sin un marco fijo de referencia.
La representación del cambio no es posible sin un marco fijo de referencia. El poste, el árbol, etcétera. Entonces, el supuesto es que hay fenómenos cambiantes. El primer argumento es que la representación del cambio no es posible sin un marco fijo de referencia. ¿Todo mundo me va siguiendo? No puedo hablar de sucesión sin antes haber implicado permanencia. El segundo argumento es que el marco fijo que no cambia es el tiempo. Es decir, el tiempo es lo permanente por antonomasia. Y en el tiempo ocurre tanto la simultaneidad de dos fenómenos como la sucesión de dos fenómenos. El marco fijo es el tiempo. Entonces, el tercer argumento es que el tiempo no puede ser la sustancia que estamos buscando. ¿Por qué? Porque el tiempo no se percibe en sí mismo. El tiempo no puede ser la sustancia que estamos buscando. ¿Cuál sustancia? Esta sustancia, la permanencia de la sustancia. Esta sustancia en donde Kant busca aplicar el concepto de permanencia a los fenómenos. El tiempo no puede ser la sustancia buscada porque el tiempo no se percibe a sí mismo. El cuarto paso es que el sustrato de todo cambio debe encontrarse en los objetos de las percepciones. Y por último, el sustrato, quinto y último argumento, el sustrato de todas las cualidades es la sustancia. Leamos entonces de recorrido esta hilación de nuestros pensamientos para llegar a la primera analogía de la experiencia, a saber que los fenómenos son cualidades cambiantes de un sustrato permanente, que se llama sustancia. Para que nosotros podamos decir esto, necesitamos primero presuponer que hay fenómenos cambiantes. Segundo, que la representación del cambio no es posible sin un marco fijo de referencia. Que ese marco fijo que no cambia es el tiempo, que es lo permanente por antonomasia, porque en el tiempo ocurre la simultaneidad y la sucesión. Tercero, que el tiempo no puede ser la sustancia buscada, porque el tiempo no se percibe a sí mismo. Que el sustrato de todo cambio debe encontrarse en los objetos de las percepciones y que por ende el sustrato de todas las cualidades es la sustancia. Aquí, por supuesto, estamos con Kant yendo, separándonos de Berkeley, separándonos de Descartes, separándonos sobre todo de Spinoza, para quien pensamiento y extensión son lo mismo. Sobre todo de Spinoza, estamos separándonos de Spinoza. Y con esto que estamos diciendo, Kant se separarán en el futuro de Kant todos los idealistas como Fichte, como Schelling y sobre todo como Hegel. Se separarán de Kant precisamente por esta primera analogía de la experiencia, la permanencia de la sustancia. Bueno, entonces,
Resumen, la primera analogía de la experiencia señala que las modificaciones no pueden experimentarse en sí mismas, sino en relación a la sustancia. Aquí no podemos estar más en contra de Spinoza que nunca. Y la primera analogía de la experiencia enuncia, además de lo que acabo de decir, que no puede percibirse la sustancia, sino únicamente el cambio de sus fenómenos. Entonces, podríamos terminar esta primera analogía de la experiencia diciendo que Kant sostiene que la naturaleza se necesita entender en términos de sustancia accidente. Es decir, que en toda experiencia, se da la relación sustancia-accidente. En toda experiencia se da esa relación y queda en manos de la investigación científica, del físico, del químico, del biólogo, determinar o indagar las relaciones entre esa permanencia y el cambio. Es decir, queda en manos de la investigación científica cómo debe representarse exactamente la sustancia permanente, si como materia o si como energía, o etcétera. ¿Cómo debe representarse exactamente la sustancia permanente? Primero, tendrá que indagar qué relación hay entre permanencia y cambio, decir qué es lo permanente y qué es lo cambiante. Y después, ¿cómo debe representarse esta relación de la sustancia permanente? ¿La sustancia permanente es la materia? ¿O la sustancia permanente es la energía? ¿O la sustancia permanente es qué? Esa es tarea de la física. Tarea de la filosofía es señalar que cualquier conocimiento de la naturaleza se va a tener que presentar en términos de sustancia-accidente. Cualquier conocimiento de la naturaleza. Es decir, que toda experiencia se da bajo la forma de relación sustancia-accidente. Por eso decía yo la sesión pasada, pensamos y conocemos afirmando o negando o indeterminando. Pensamos y conocemos universalizando, particularizando o individualizando. Pensamos y conocemos sustancializando o accidentalizando, causalizando o, como diríamos, causa, efectualizando, efecto. Pensamos y conocemos bajo la relación causa-efecto, bajo la relación sustancia-accidente, bajo la relación agente-paciente. Entonces, no sé si esta parte está clara, porque esto es un punto importante. Esto que tengo yo aquí marcado como con color verde claro viene siendo el resumen de todo lo que he desarrollado a partir de aquí. Analogía de la experiencia. La primera analogía de la experiencia señala que todos los fenómenos se nos presentan bajo la forma, todos los fenómenos son cualidades cambiantes de un sustrato permanente.
todo objeto de la naturaleza, todo objeto de conocimiento natural, se nos presenta como un fenómeno, entendido como una cualidad cambiante de un sustrato permanente. Esto significa lo que acabo de decir aquí. La naturaleza se tiene que entender en términos de sustancia accidente. Es decir, en toda experiencia se da la relación sustancia-accidente. No hay experiencia que no se dé bajo la relación sustancia-accidente. Y va a quedar como tarea de la investigación científica determinar las relaciones entre la permanencia y el cambio. Y también va a quedar en manos de la investigación científica determinar cómo ha de ser representada la sustancia permanente. Eso que llamamos sustancia permanente. ¿Dudas o preguntas por el momento? No sé si con esta explicación que estamos, en la que estamos, se ve con todavía más claridad que la que se veía ya en la analítica de los conceptos, que Kant está en un paso lógico previo, anterior a aquel al que da la ciencia natural. Kant está buscando las condiciones de posibilidad de las explicaciones científicas. No está dando explicaciones científicas. Está buscando las condiciones de inteligibilidad de las explicaciones científicas. Lo que hace posible que sean inteligibles y tengan sentido las explicaciones científicas. No está dando explicaciones científicas. Creo que con este desarrollo de la analítica de los principios, esto se va viendo todavía más patente. No sé si ustedes lo aprecian. Me gustaría que me contestaran. Sí, profesora. Queda claro. Sí, Bueno, claro. queda claro. Bueno, entonces, vamos a pasar, voy a mover esto aquí para que los pueda ver más claramente. Vamos a pasar entonces a la segunda analogía de la experiencia, el principio de causalidad según la sucesión temporal. Acá teníamos marcadas las analogías de la experiencia. Permanencia de la sustancia, sucesión según la causalidad, simultaneidad según la acción recíproca. Y yo les decía, fíjense, hagan una línea aquí, permanencia, sucesión, simultaneidad. Tracen una línea que va de permanencia a sucesión y luego a simultaneidad. Y tracen una línea que va de sustancia a accidente, a causa-efecto y a agente-paciente, o lo que es lo mismo, acción recíproca, ¿sí? Como las categorías con las que estábamos trabajando y los principios del entendimiento, que los principios, sí, del entendimiento que corresponden a estas categorías. ¿Estaba claro esto? Entonces, vamos a la tercera. Un poquito más abajo. Aquí. Segunda analogía de la experiencia. El principio de causalidad según la sucesión temporal. O otra manera de llamarlo, el principio de la sucesión según la causalidad. Estamos diciendo en uno y en otro caso exactamente lo mismo. Bueno, este principio, ¿qué enuncia? ¿Qué dice? ¿Qué sostiene? Este principio
sostiene que todos los cambios suceden según la ley de conexión causa-efecto. Todo cambio, todo cambio se gobierna según la ley de la conexión causa-efecto. A ver, vamos a decir esto de una manera muy simple, que yo cuando llegué a entender esta parte, me dio muchísima alegría. Me dio una alegría tan grande eh, que les voy a contar por qué me dio tanta alegría, por qué me dio tanta alegría esto. Todo cambio según la ley, todo cambio ocurre según la ley de la conexión causa-efecto. Yo lo entendí de esta manera. No hay algo que no tenga respuesta. Todo lo que ocurre tiene una respuesta. Todo cuanto ocurre tiene una respuesta. No hay algo que sea refractario a la capacidad intelectiva del hombre. Puede que en un momento dado nos quede desconocida esta conexión causa-efecto, pero con el pasar del tiempo la vamos a encontrar. Todo lo que ocurre tiene una respuesta. ¿Qué significa que todo lo que ocurra tenga una respuesta? Significa que el mundo es inteligible. Nada más ni nada menos. Significa que, que, que el ser humano está hecho a la medida del mundo, o que el mundo está hecho a la medida del ser humano, o que hay una posibilidad de conexión entre el sujeto y el mundo. Fíjense si esto no es para hacerlo brincar a uno de alegría. No hay nada impenetrable. Todo en alguna forma es cognoscible. Todo en alguna forma es explicable, en alguna medida. Todo en alguna medida es explicable. Claro, por supuesto, esto no va a significar que la mente humana es la mente divina, es una mente que no conoce límite. No, justamente estoy diciendo que hay un proceso de extensión del conocimiento del mundo natural. Hay un proceso de avance. Bueno, entonces, voy a referirme aquí, me voy a quedar aquí. Todos los cambios suceden según la ley de conexión de causa y efecto. Kant entiende por causa el antecedente necesario de un fenómeno. El antecedente necesario de un fenómeno. Y por efecto, entiende lo que se sigue necesariamente a otro fenómeno. En suma, entender así la ley de conexión causa-efecto significa tanto como decir que esta ley de conexión causa-efecto tiene una necesidad objetiva. Entendiendo por necesidad objetiva que esta ley es un producto del entendimiento. Por eso yo decía, el universo está hecho a la medida del hombre, o el hombre está hecho a la medida del universo. Es producto, esta necesidad objetiva es producto del entendimiento. Que sea producto del entendimiento significa que cuando la sucesión de mis representaciones se presenta,
se presenta en un orden que yo no puedo cambiar. Cuando la sucesión de mis representaciones se presenta en un orden que yo no puedo cambiar, estoy hablando de una sucesión objetiva de mis representaciones. En cambio, cuando la sucesión de mis representaciones se presenta en un orden que yo puedo cambiar a mi arbitrio, a mi voluntad, esta sucesión de representaciones no es objetiva, es subjetiva. Es la que yo doy. Aquí yo estoy diciendo que este principio de la sucesión temporal, de la conexión causa-efecto, es un principio en donde el antecedente es un fenómeno donde la causa es un antecedente necesario de un fenómeno y el efecto se sigue necesariamente de otro fenómeno. Estoy hablando de una necesidad. Entonces, este principio de la sucesión temporal es un principio de objetividad porque yo no puedo cambiar el orden de mis representaciones. Si yo pudiera cambiar el orden de mis representaciones, este principio de sucesión temporal sería subjetivo. Entonces, a ver, estamos en un meollo súper importante, jóvenes, porque Kant está dando una respuesta que no se había presentado en la historia de la filosofía, una respuesta a toda la filosofía anterior a partir de un punto de vista nuevo, a partir del punto de vista del sujeto, pero de un sujeto que no quede encerrado en una subjetividad en donde yo puedo a mi arbitrio, a mi voluntad subjetiva, a mi antojo, cambiar el orden de mis representaciones. No, estamos hablando de un producto del entendimiento que hace el sujeto con necesidad. No estamos hablando de un producto subjetivo, arbitrario y caprichoso. La causalidad es la necesidad de una sucesión temporal. Sin la categoría de causalidad, no sería posible la experiencia de objetos como sucesivos. Primero tal y después tal otro. No se puede representar un objeto sin representarlo como datado en el tiempo, datado con una fecha. No se puede representar un objeto sin representarlo como datado, como un antes o como un después, como datado en el tiempo. Y no se puede datar en el tiempo sin pensar al objeto como siguiendo a otro objeto. Es decir, sin pensarlo como ligado necesariamente a un antecedente. Sin pensarlo en una relación causa-efecto, en una relación necesaria de causa-efecto. No puedo representarme a un objeto de la ciencia natural si no es bajo esta forma que estoy señalando aquí con el cursor. No puedo presentarme un objeto de la ciencia natural sin representármelo como datado en el tiempo. Y para datarlo en el tiempo, tengo que pensarlo como un objeto que está siguiendo a otro objeto. Es decir, tengo que pensarlo como un objeto ligado necesariamente a un antecedente. Estamos en el meollo
de aquello con lo que se está cerrando la deducción trascendental de las categorías. La deducción trascendental de las categorías, voy a abrir otra vez permítanme, la deducción trascendental, voy a cerrar voy a cerrar este apunte, analítica de los principios, y voy a abrir este apunte, deducción trascendental. El anterior, el de nuestra clase anterior. Y en el de nuestra clase anterior, nosotros veíamos al final que Kant justifica el principio de causalidad como condición formal de cualquier experiencia. Con el principio de causalidad, Kant no afirma la predecibilidad de sucesos, sino que explica el cómo hace posible que algo se nos presente inteligiblemente como predecible. Entonces, decía yo que la deducción trascendental de las categorías terminaba no en donde uno cree que termina, que es, voy a regresarme al último cuadrito, aquí, la deducción trascendental de las categorías, uno piensa que termina aquí, en la analítica de los conceptos, siendo que la deducción trascendental de las categorías, es decir, la prueba por la cual las categorías tienen validez y realidad objetiva, termina aquí, en la analítica de los principios, que comprende los axiomas de la intuición, las anticipaciones de la percepción, las analogías de la experiencia y los postulados del pensamiento empírico, que es en donde estamos justamente ahorita. Aquí es en donde termina la deducción trascendental de las categorías, no donde muchos de los lectores de Kant creen que termina aquí, en la analítica de los conceptos. Voy a cerrar el apunte de la sesión pasada, que es con el que terminamos. Todo el mundo me ubica en dónde estamos, ¿verdad? En la última hoja de la deducción trascendental. En la última hojita donde terminé la deducción trascendental. Bueno, voy a cerrar cerrar las pestañas y voy a traer otra vez el que estábamos trabajando en la mañana del día de hoy, el comienzo del día de hoy, la analítica de los principios. Y aquí, en la analítica de los principios, voy a colocarme en esta última parte, perdón, aquí, en esta última parte. Cuando la sucesión de mis representaciones se me presenta en un orden que no puedo cambiar, digo que esta sucesión es objetiva. Y digo que esta necesidad es producto de mi entendimiento. Cuando la sucesión de mis representaciones se me presenta en un orden que yo puedo cambiar a mi arbitrio, gusto y antojo, digo que esta sucesión es subjetiva. El principio de causalidad enuncia una sucesión de representaciones que no puedo cambiar. Y pongo como ejemplo, el relámpago siempre viene primero y el trueno viene después. Siempre. Primero jalo la cuerda y después suena la campana. Siempre. Decía yo que Kant era un excelente jugador de billar en la etapa en que estuvo en la universidad para costearse sus estudios universitarios. Kant entró a la universidad a los 16 años
Esa era la edad normal en que se entraba a la universidad en aquella época. Y permaneció en la universidad 6 años. Permaneció 6 años porque hubo un acontecimiento repentino, inesperado, la muerte de su padre. Y tuvo que truncar sus estudios para ganar el sustento de su familia. Entonces, de los 16 a los 22 estuvo en la universidad y durante ese tiempo, para ayudarse a costear los estudios, apostaban jugando billar. Y Kant era un excelente jugador de billar. Y ahorita traigo a la cuenta esta cosa que me viene a la cabeza de que Kant era buenísimo con el billar, porque así como primero jalo la cuerda y después suena la campana, de igual manera, primero pega el taco y después se mueve la bola. O primero se mueve la bola y después pega el taco. Contéstenme. No, Sí saben, el taco, el palo del billar, ¿verdad? ¿No se les llama tacos? sí, sí. Se les llama tacos, ¿no? Primero pega el taco y después se mueve la bola. Así Primero, es. en el ejemplo que empecé yo esta mañana, primero pega el sol y después se calienta la piedra, que es el ejemplo que da Kant en los prolegómenos. Cuando dice ejemplo, el sol es causa del calentamiento de la piedra. Primero llueve y después la calle se moja. Yo no puedo cambiar a mi arbitrio el orden de la sucesión de mis representaciones. Hay una vinculación entre mis representaciones necesaria. Aquí el relámpago siempre viene primero y después el trueno. Aquí primero jalo la cuerda y después suena la campana. Aquí primero pega el taco y después se mueve la bola. Aquí los sucesos, para ser objetivos, deben explicarse como efectos de ciertas causas. Si no se explican así, son subjetivos. A la ciencia no le importa esto, el orden que yo pueda libremente a mi capricho y antojo darle a mis representaciones. Esto no le importa. Lo que le importa es que yo pueda ordenar mis representaciones en un orden en que yo no las pueda cambiar. El hervor del agua siempre es primero y la presencia del vapor viene después. Si no hay vapor, no hay hervor. No ha hervido el agua. No sé si tenga otro ejemplo más o si ustedes quisieran agregar a esta lista de ejemplos tan simplones algunos ejemplos más elaborados, pero les voy a decir que establecer cuál es la causa y cuál es el efecto es una ardua tarea. Es la tarea del científico y es una tarea que les cuesta sudor y lágrimas, porque no saben, porque de verdad no sabemos cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Y les voy a poner un ejemplo con el que no se van a olvidar de esta necesidad objetiva en la cual yo no puedo a mi arbitrio cambiar el orden de mis representaciones. Voy a poner un ejemplo que no es mío, sino que es de un filósofo mexicano, Antonio Caso. Don Antonio Caso fue un filósofo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y pone un ejemplo muy simpático, muy, de veras que
se van a acordar ustedes de esta relación causal con el ejemplo de don Antonio Caso. Le dice a uno de sus dialogantes porque está dialogando con los positivistas kantianos, y les dice, es que usted está confundiendo a Cristo con Pilatos. Pilato, ¿quién era? Poncio Pilato, ¿quién era? El ejecutor. Poncio Pilato era podríamos decir, el victimario. Cristo era la víctima y Pilato era el victimario, ¿sí o no? Usted está confundiendo a la víctima con el victimario. Usted está confundiendo al inocente con el culpable. Usted está confundiendo al efecto con la causa. Para saber cuál es el efecto y cuál es la causa, hace falta multitud de experimentos, multitud de ensayos y errores, porque esta relación que no puedo cambiar, no se nos da como si fuera un simple producto del entendimiento que el sujeto a su arbitrio y capricho pone o quita. Aunque sea un producto del entendimiento, esta necesidad objetiva está regida mucho antes por intuiciones, percepciones, y sin estas intuiciones y percepciones, que es lo dado al sujeto, no hay experiencia. Sin estas intuiciones y percepciones, no hay experiencia. Esto que pone el sujeto, ay, ya se me fue, ya me bajé muchísimo por ir tan rápido. Tercera analogía de la experiencia. Este producto del entendimiento, esta necesidad objetiva que es producto del entendimiento, no es un producto caprichoso y arbitrario del entendimiento. No es como este orden de mis representaciones que yo puedo invertir según mi voluntad. ¿Por qué? Porque hay un sustrato sobre el cual este producto del entendimiento está trabajando. Y ese sustrato sobre el cual está trabajando el producto, este producto del entendimiento, es un sustrato que le es dado al sujeto. Que fue con lo que empezamos la clase del día de hoy. ¿Dudas o preguntas? Hasta el momento no hay. Creo que el ejemplo de don Antonio Caso puede ser ilustrativo. Usted está confundiendo la causa con el efecto. Usted está confundiendo la víctima con el victimario. Usted está confundiendo a Pilato con Cristo. A Poncio Pilatos, está confundiendo a Cristo con Pilatos, decía. Bueno, entonces, aquí tendríamos nada más el resumen de la segunda analogía de la experiencia. Los sucesos, para ser objetivos, deben explicarse como efectos de ciertas causas. Eso sería lo que diría la segunda analogía de la experiencia. Pasemos ahora a la tercera analogía de la experiencia. El principio de la simultaneidad según la acción recíproca. El principio de la simultaneidad según la categoría de agente-paciente, acción recíproca. Aquí
se enuncia, esta tercera analogía de la experiencia señala, enuncia, que todas las sustancias, en cuanto que pueden ser percibidas en el espacio como simultáneas, están en continua acción recíproca. Todas las sustancias, en cuanto que pueden ser percibidas en el espacio como simultáneas, estarán en acción recíproca. Y tenemos un ejemplo. Decimos que la Tierra y la Luna existen simultáneamente, pero nuestras percepciones de ellas siempre son sucesivas. Inferimos la simultaneidad de que existen simultáneamente Tierra y Luna, inferimos la simultaneidad del hecho de que podemos invertir a nuestro gusto el orden de la sucesión de nuestras representaciones. Pero entonces se nos presenta esta pregunta: ¿cómo sabemos que esta reversibilidad no es subjetiva, como en el caso aquí anterior? Aquí mis representaciones las puedo invertir a mi arbitrio y voluntad. Y aquí, ¿cómo puedo yo saber que esta reversibilidad de mis percepciones, primero esta percepción, luego esta otra, o al revés, esta reversibilidad no es meramente subjetiva? ¿Cómo lo puedo saber? Responde Kant: gracias al concepto del entendimiento de acción recíproca. El antecedente es efecto del consecuente o consiguiente, como quieran, es correcto de las dos maneras. Y el consecuente es efecto del antecedente. El antecedente es efecto del consecuente y el consecuente es efecto del antecedente. Esto es acción recíproca. Y si se fijan, esto corresponde a la categoría de comunidad o acción recíproca. La acción recíproca es simple y llanamente comunidad. ¿Quién podría darme en este momento, o a lo mejor en este momento es mucho pedir, un ejemplo de comunidad? Es decir, un ejemplo en donde la reversibilidad no es puramente subjetiva. No es puramente subjetiva porque el antecedente es efecto del consecuente y el consecuente es efecto del antecedente. Es decir, hay acción recíproca. Nadie tiene presente por el momento un ejemplo de acción recíproca. Bueno, yo para no dejarlo en total oscuridad, se los voy a decir, les voy a poner un gran ejemplo que ustedes van a hacer como tarea, especificar en pequeños ejemplos. Voy a dar como gran ejemplo los ecosistemas. Toda la inmensa variedad de ecosistemas que tenemos en el planeta Tierra y que, por desgracia, estamos destrozando. Destrozamos el que el antecedente sea efecto del consecuente y que el consecuente sea efecto del antecedente. Destrozamos la comunidad. Destrozamos el equilibrio en los ecosistemas. Yo no puedo aquí, en esta acción recíproca, yo no puedo, sé que es una acción recíproca porque aunque haya cambio entre mis percepciones, este cambio entre mis percepciones yo no lo puedo invertir a mi gusto.
Y tan no lo puedo invertir a mi gusto, que por eso estamos dejando a la Tierra, al planeta Tierra, destrozado. Estamos destrozando la acción recíproca en los ecosistemas de la naturaleza, tanto de las selvas, de los mares, de los glaciares, etcétera. Bueno, entonces, em, tengo un poquito todavía de, para terminar con la analítica de los principios en este breve resumen, tengo un poquito de tiempo todavía y aquí yo los invitaría a que buscaran como tarea y que se propusieran como tarea, porque miren, estamos frente a una teoría de la ciencia, esta, la de Kant, porque la crítica de la razón pura es una explicación del quehacer científico, es una explicación de la inteligibilidad del quehacer científico, de por qué de cómo es posible que sea inteligible lo que hace el científico, qué es lo que hace posible que sean, que tenga, qué es lo que hace posible que haya esa coordinación entre sujeto y mundo. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? Porque no vamos a decir, pues es una coincidencia, que yo pueda entender el mundo y que el mundo sea entendible por mí. ¿Cómo nos vamos a conformar con decir es una simple coincidencia? Qué grandiosa coincidencia que no tiene explicación, ¿verdad? Claro que le vamos a tener que buscar una explicación. Claro que vamos a tener que indagar las condiciones que hacen posible que exista esta concordancia, que el mundo sea explicable y que yo pueda hacer una explicación que tenga sentido sobre el mundo. Bueno, estamos frente a un paradigma grandioso de la inteligibilidad de la ciencia y del mundo. Y por el momento, pues no tenemos otro paradigma que, que compita. Claro que con el avanzar del ser humano, de la humanidad, yo creo que habrá un momento en la historia de la humanidad, dentro de no sé cuántos siglos, en donde podamos tener un paradigma diferente. Por ejemplo, el paradigma aristotélico del siglo V antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo tardó para tener un paradigma distinto como este del siglo XVIII después de Cristo? Muchos siglos, más de 20 siglos. ¿Vamos a tener un paradigma distinto? ¿Podemos tener un paradigma distinto? Yo creo que sí, pero ¿cuándo será eso? No se los podría contestar. Lo único que sí les puedo decir es que nos seguimos moviendo dentro de la órbita gravitacional del planeta llamado Kant. Seguimos, no nos hemos podido salir de esa órbita gravitacional del planeta llamado Kant. No tenemos otro paradigma para explicarnos esta asombrosa coincidencia entre mi capacidad intelectual y el diseño inteligente del mundo. Mi capacidad, no tenemos hasta el momento otra explicación de por qué hay esa posibilidad de hacernos inteligible el mundo. ¿Por qué es posible que el universo tenga un diseño inteligente? Esta es una explicación. Otra gigantesca explicación sería ese otro paradigma, decía yo, el aristotélico,
pero no me voy a desviar y en los poquitos minutos que me quedan, voy a hablar del último, los postulados del último de los principios de la analítica de los principios, los postulados del pensamiento empírico. Los postulados del pensamiento empírico enuncian lo siguiente: lo que corresponde a las condiciones formales de la experiencia es posible, tiene una existencia posible. ¿Cuáles son las condiciones formales? Intuiciones y conceptos. Segundo, lo que corresponde a las condiciones materiales de la experiencia es real. Aquí tiene existencia posible, aquí tiene existencia real. Aquí hay condiciones formales, intuiciones y conceptos. Aquí hay condiciones materiales, es decir, sensaciones. Entonces, esto nos hace ver que para Kant el criterio de lo real es lo empírico. El criterio de lo real es lo empírico, lo material, la sensación. La realidad está unida a la sensación, a la percepción. ¿Ven por qué estamos ante, ven por qué, decía yo, el idealismo trascendental es un realismo empírico? Porque para Kant lo real es lo empírico. Lo real, lo que tiene existencia real, está vinculado a la sensación y a la percepción. Si no está vinculado a la sensación y a la percepción, su existencia solamente es posible. Es decir, podría existir. No hay contradicción lógica para que exista. No hay contradicción lógica. Corresponde a las condiciones formales, va de acuerdo con las condiciones formales. Es posible que exista. No es ilógico pensar que exista, no es contradictorio pensar que exista. Pero esto, existencia posible, no es lo mismo que existencia real. Para que haya existencia real, no basta con que no haya contradicción lógica. Para que haya existencia real, se necesita de lo empírico, de la sensación, de la percepción, de las condiciones materiales de la experiencia, en una palabra. Y por último, dice Kant, miren, ¿cómo vamos en grados de, podríamos decir, de generalidad? Existencia posible, aquí. Existencia real, y acá, existencia necesaria. Fíjense, vean, síganme con el cursor. Existencia posible. Existencia real, existencia necesaria. Para que algo tenga existencia necesaria, no nada más debe coincidir con las condiciones formales, no nada más tiene que, no digo coincidir, no nada más tiene que satisfacer las condiciones formales de la experiencia, no nada más tiene que satisfacer las condiciones materiales de la experiencia. Además, lo que corresponde, para que algo tenga existencia real, debe satisfacer a las condiciones universales de la experiencia. Necesario es lo que satisface a las condiciones universales de la experiencia. Real es lo que satisface a las condiciones materiales de la experiencia. Posible es lo que satisface a las condiciones formales de la experiencia. ¿Cuáles son las condiciones universales de la experiencia? Son el principio de sucesión, causalidad, el principio de permanencia de la sustancia y el principio de simultaneidad en la acción recíproca.
estos. Permanencia de la sustancia, las analogías aquí. Postulados del pensamiento empírico, lo que corresponde a las condiciones formales de la experiencia es posible, lo que concuerda con las condiciones materiales de la experiencia es real, aquello cuyo nexo está determinado por las condiciones universales de la experiencia existe necesariamente. Condiciones formales, el principio de causalidad y los demás principios que ya vimos como principios del pensamiento empírico en general. ¿Dudas o preguntas? Postulados del pensamiento empírico. ¿Dudas o preguntas por el momento? Por el momento no, profesora. Por el momento no. A ver si después, en el transcurso de la lectura de los textos, les van saliendo más dudas o preguntas. Yo creo que por mi parte también sería todo. Pues que les vaya muy bien y que hagan muy buen examen tanto de esta materia como de las demás materias y que se adapten a esta modalidad de enseñanza remota porque por lo que se ve todavía va para largo. Todavía va para largo. Pues hasta la próxima y muchas gracias. Me despido de ustedes. Muchas Gracias, gracias, profesora. profesora. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.